Dicen que el dinero puede comprar silencio, prestigio y muros lo bastante altos para esconder cualquier herida. Pero hay casas que no se quedan calladas. Hay propiedades que aún vacías siguen hablando de dolor de pérdidas y de un pasado que nunca terminó de irse. Y pocas historias reflejan eso con tanta fuerza como la de Caroline Kennedy, una mujer nacida en una de las familias más poderosas y observadas de Estados Unidos, rodeada desde la cuna por la fama, la tragedia y una herencia que pesa más que cualquier fortuna. Detrás de la imagen pública de elegancia, educación y poder político aparece una escena que desconcierta y fascina al mismo tiempo. Una propiedad asociada al universo Kennedy, marcada por el paso del tiempo, por la ausencia y por una memoria que sigue viva aunque las habitaciones ya no tengan el brillo de antes. No se trata solo de una casa abandonada. Se trata de un símbolo, un lugar que parece resumir todo lo que la riqueza no pudo proteger, todo lo que el apellido Kennedy convirtió en leyenda y todo lo que Caroline tuvo que cargar en silencio mientras el mundo observaba, porque esta no es solo la historia de una residencia olvidada. Es la historia de una heredera que creció entre privilegios inimaginables, pero también entre funerales titulares devastadores y recuerdos imposibles de borrar. Es la historia de una fortuna rodeada de prestigio, pero también de preguntas incómodas. ¿Cuánto vale realmente una vida construida sobre un apellido histórico? ¿Cuánto pesa un patrimonio cuando cada pared guarda ecos del pasado? ¿Y cuánto cuesta mantener en pie una imagen pública, mientras por dentro todo parece desmoronarse? En este recorrido vamos a entrar en el trasfondo de esa propiedad, en la vida real de Caroline Kennedy, en las pérdidas que marcaron su destino, y en la dimensión de una fortuna que durante años ha despertado curiosidad en todo el mundo. Lo que parecía una simple casa vacía termina revelando algo mucho más inquietante, que a veces las mansiones más imponentes no esconden lujo, sino cicatrices, y que detrás de una de las mujeres más discretas del clan Kennedy se esconde una historia mucho más profunda, más oscura y más humana de lo que muchos imaginaron. Lo primero que golpea en esta historia no es una cifra ni un cargo diplomático, ni siquiera el peso del apellido Kennedy. Lo primero que golpea es la imagen. Una casa silenciosa, apartada del bullicio, envejecida por el tiempo y rodeada por esa clase de atmósfera que hace pensar que allí no solo se cerraron puertas, sino también etapas enteras de una vida. Cuando una propiedad vinculada al universo Kennedy pierde movimiento, deja de parecer una residencia de lujo y empieza a sentirse como un archivo emocional a cielo cerrado. Eso es precisamente lo que vuelve tan poderosa esta imagen. Porque una casa vacía nunca es solo una estructura vacía. Es un lugar donde ya no se escuchan voces que antes lo llenaban todo. Es un espacio donde los objetos parecen sobrevivir más tiempo que la calma. Y cuando el apellido que flota sobre ese lugar es Kennedy, el silencio se vuelve todavía más pesado. Cada rincón parece arrastrar una historia, cada pared parece guardar una escena que nadie se atreve a narrar completa. Y cada señal de abandono despierta una pregunta inevitable. ¿Qué pasó aquí para que un lugar ligado al privilegio termine transmitiendo tanta ausencia? En el caso de Caroline Kennedy, esa sensación tiene una fuerza especial porque su vida siempre estuvo conectada a residencias que no eran simples hogares, sino escenarios de la historia estadounidense. Desde niña, el concepto de casa para ella nunca fue algo ordinario. Una casa podía ser refugio, símbolo político, vitrina pública y santuario familiar al mismo tiempo.
Por eso cuando aparece la idea de una propiedad dejada atrás deteriorada o reducida a recuerdo, la imagen sacude mucho más de lo normal. No estamos viendo solo ladrillos envejecidos. Estamos viendo el desgaste de una herencia emocional inmensa, y ahí nace la fascinación del público. No por el morbo fácil de una mansión vacía, sino por lo que representa. Porque en familias comunes, una casa abandonada puede ser un asunto privado. En una dinastía como los Kennedy, se convierte en metáfora del esplendor que no dura para siempre. Metáfora del poder que no puede detener la tragedia. Metáfora de una memoria tan pesada que en vez de desaparecer, se queda suspendida en los espacios que alguna vez fueron habitados por la esperanza, por la ambición y también por el dolor. Esa es la razón por la que esta historia atrapa desde el primer momento. La supuesta casa abandonada no conmueve por su estado físico, sino por lo que proyecta sobre Caroline Kennedy. Proyecta distancia. Proyecta pérdida. Proyecta la sensación de que incluso quienes nacen rodeados de privilegio terminan dejando atrás lugares que ya no pueden habitar del mismo modo. Y mientras otros ven una propiedad envejecida, muchos ven algo más duro. Ven la sombra de una familia convertida en mito. Y en el centro de esa sombra, a una mujer que pasó la vida entera intentando sostener con discreción un legado que para cualquier otra persona habría sido insoportable. Para entender por qué esta historia pesa tanto, hay que mirar primero quién es realmente Caroline Kennedy. Durante décadas, su nombre ha estado unido a la imagen de una mujer serena, culta y cuidadosa con cada paso público. Pero esa apariencia de calma no nació en una vida cualquiera. Nació en el corazón mismo de una de las familias más observadas, más admiradas y también más golpeadas de la historia moderna de Estados Unidos. Desde sus primeros años, Caroline no fue simplemente una hija de una familia influyente. Fue una niña creciendo bajo los reflectores de una nación entera. Su infancia quedó marcada por una mezcla brutal de privilegio y trauma. Por un lado era la hija del presidente John F. Kennedy y de Jacqueline Kennedy, una figura de elegancia mundial. Por otro era también una niña expuesta demasiado pronto a una pérdida que cambiaría para siempre el destino de su familia. Desde ese momento Caroline dejó de pertenecer solo a su vida privada y pasó a formar parte de una memoria colectiva que el mundo nunca quiso soltar. Mientras otras personas podían crecer lejos del pasado, ella tuvo que crecer dentro de él. Con el paso de los años, Caroline eligió un camino muy distinto al de quienes viven obsesionados con la exposición. No construyó su figura desde el escándalo, ni desde el ruido, ni desde la necesidad de ocupar titulares cada semana. Su perfil fue más reservado, más institucional, más medido. Se convirtió en abogada escritora y posteriormente en una figura vinculada a la diplomacia y a la preservación del legado cultural y político de su familia. Esa decisión revela algo muy importante. Caroline entendió pronto que llevar el apellido Kennedy no consistía solo en heredar prestigio. Consistía en administrar una carga histórica enorme. Y esa carga no era abstracta. Era emocional, política y familiar al mismo tiempo. Cada aparición pública, cada discurso y cada decisión quedaban inevitablemente comparados con un pasado inmenso. Ser Caroline Kennedy significaba moverse dentro de una narrativa que ya estaba escrita antes de que ella pudiera elegir la suya. Significaba convivir con la admiración de millones, pero también con expectativas imposibles de satisfacer. Porque cuando una persona nace dentro de un apellido convertido en mito, el mundo nunca le permite ser solo una persona.
Por eso cuando se habla de propiedades, herencias y patrimonio en su caso, el tema nunca puede separarse de la biografía. No estamos hablando únicamente de dinero o bienes materiales. Estamos hablando de espacios atravesados por recuerdos de objetos ligados a una dinastía y de una vida construida bajo la presión de custodiar un legado que mezcla poder, dolor y simbolismo. Caroline Kennedy no es solo una mujer con una fortuna asociada a una familia célebre. Es alguien que ha pasado décadas intentando mantener el equilibrio entre la historia pública de los Kennedy y las heridas privadas que esa misma historia dejó detrás. Y cuanto más se observa su trayectoria, más claro queda que su verdadera lucha nunca fue solo conservar un patrimonio, sino aprender a respirar dentro de una herencia que jamás dejó de pesar. Si hay algo que define el universo Kennedy, no es solo el poder, sino la tragedia. Y en la vida de Caroline Kennedy, ese peso no fue una sombra lejana, sino una presencia constante. Desde muy pequeña aprendió que el apellido que el mundo admiraba también arrastraba una cadena de pérdidas que parecían no terminar nunca. La muerte de su padre no fue solo un golpe familiar. Fue una herida pública transmitida, repetida y convertida en una de las escenas más dolorosas de la historia estadounidense. Para millones fue un acontecimiento histórico. Para Caroline fue el inicio de una vida marcada por la ausencia. A partir de ahí, cada etapa de su existencia quedó atravesada por una sensación difícil de explicar para quien nunca ha vivido bajo semejante legado. No se trataba únicamente de recordar a los que ya no estaban. Se trataba de convivir con un país entero recordándoselos todo el tiempo. Cada aniversario, cada documental, cada imagen recuperada, cada referencia al mito. Kennedy volvía a abrir la misma pregunta silenciosa. ¿Cómo se sigue adelante cuando el pasado nunca deja de tocar la puerta? ¿Cómo se construye una identidad propia cuando el dolor de la familia se volvió parte de la memoria del mundo? Esa es una de las claves para entender por qué los bienes, las residencias y los espacios físicos asociados a esta historia tienen un valor emocional tan fuerte. Para Caroline, una propiedad no podía ser simplemente una inversión o un símbolo de estatus. También podía ser un depósito de recuerdos demasiado intensos. Lugares donde una familia poderosa celebró, planeó, soñó y luego tuvo que soportar el eco de pérdidas irreparables. Cuando una casa queda atrás en un contexto así, no solo se abandona una estructura, también se deja suspendida una parte del duelo. Y cuanto más se examina la trayectoria del clan Kennedy, más evidente se vuelve esa contradicción brutal. Había prestigio, influencia, conexiones y recursos inmensos, pero nada de eso alcanzó para blindar a la familia contra el dolor. Esa paradoja es precisamente la que vuelve tan inquietante la figura de Caroline Kennedy, porque ella representa a alguien que heredó el brillo, sí, pero también la carga invisible de una historia familiar que parecía exigir fortaleza permanente, incluso cuando el sufrimiento era demasiado profundo para ponerse en palabras. Por eso detrás de cualquier conversación sobre dinero, propiedades o patrimonio aparece una verdad más dura. La riqueza puede conservar edificios, apellidos y símbolos. Lo que no siempre puede conservar es la paz. Y en el caso de Caroline Kennedy, esa diferencia lo cambia todo, porque su historia no impacta solo por lo que poseyó o por lo que heredó, sino por todo lo que tuvo que atravesar mientras intentaba mantenerse en pie dentro de una familia cuyo nombre siempre prometió grandeza, pero que también dejó cicatrices que ningún privilegio logró borrar por completo. Cuando el público escucha el nombre Caroline Kennedy, casi siempre imagina una vida rodeada de privilegios incalculables. Y en parte esa percepción tiene fundamento.
Caroline pertenece a una de las dinastías políticas más conocidas de Estados Unidos. Una familia que durante generaciones acumuló influencia, propiedades, conexiones y un capital simbólico que vale casi tanto como el dinero mismo. Pero precisamente por eso hablar de su patrimonio no es tan simple como lanzar una cifra espectacular. En su caso, la fortuna está ligada a herencias familiares, inversiones, bienes históricos y a un apellido cuyo peso económico y social ha sido enorme durante décadas. Esa complejidad es lo que vuelve tan atractiva y tan confusa la pregunta sobre su patrimonio neto. Mucha gente busca un número exacto, una suma definitiva que permita medir cuánto vale Caroline Kennedy. Sin embargo, la realidad es más enredada. Su posición no se entiende solo por una cuenta bancaria personal, sino por su relación con activos familiares, propiedades vinculadas al legado Kennedy y una red patrimonial construida a lo largo de generaciones. En otras palabras, no estamos hablando de una celebridad que acumuló riqueza únicamente por contratos, escándalos o exposición mediática. Estamos hablando de alguien inserta en una estructura histórica, de poder, prestigio y patrimonio intergeneracional. Eso cambia por completo la lectura de su riqueza. Porque en el universo Kennedy, el dinero no aparece aislado. Aparece acompañado de apellidos legendarios, de residencias con valor político y emocional, de instituciones culturales de influencia diplomática y de una visibilidad internacional que convierte cualquier bien en algo más que un bien. Una casa puede ser también un símbolo. Un objeto heredado puede ser también una reliquia histórica. Una propiedad puede valer por su tamaño, pero también por la memoria que representa. Y cuando todo eso se mezcla, el patrimonio deja de ser solo riqueza material y se convierte en una extensión del legado familiar. Caroline, además, construyó una trayectoria propia que reforzó todavía más su peso dentro de esa herencia. No fue una figura decorativa dentro del clan. Ocupó espacios relevantes, participó en la preservación del legado de su familia y desarrolló una imagen pública asociada a la seriedad institucional. Esa combinación entre linaje y trayectoria personal consolidó una posición única. No se trata solo de lo que recibió. También se trata de cómo administró su lugar dentro de una familia cuya riqueza nunca fue únicamente económica, sino también política, cultural y simbólica. Y ahí aparece la verdadera paradoja de esta historia. Desde fuera, todo parece confirmar una existencia blindada por el poder y el dinero. Pero cuanto más se examina esa fortuna, más claro queda que el patrimonio de Caroline Kennedy no puede separarse del peso de la memoria, de la responsabilidad y de la historia. Sí hay privilegio. Sí hay recursos. Sí hay una herencia inmensa. Pero también hay una carga silenciosa que acompaña cada propiedad, cada recuerdo y cada símbolo ligado a su apellido. Por eso en su caso, hablar de patrimonio no es solo hablar de riqueza, es hablar del precio de pertenecer a una dinastía cuyo valor fue gigantesco, pero cuya tranquilidad quizás nunca estuvo realmente garantizada. Y al final eso es lo que vuelve esta historia tan poderosa. No la idea superficial de una casa abandonada. No el brillo fácil de una fortuna ligada a uno de los apellidos más famosos de Estados Unidos. Lo verdaderamente impactante es la contradicción que se revela cuando todas las piezas se juntan. Caroline Kennedy nació rodeada de privilegios, educación, influencia y herencia histórica. Creció en un mundo al que casi nadie puede acceder. Sin embargo, ese mismo mundo estuvo lleno de ausencias, pérdidas, presión pública y memorias tan pesadas que ni el dinero ni el prestigio pudieron borrarlas.
La casa que hoy despierta curiosidad funciona entonces como algo mucho más profundo que una simple propiedad envejecida. Funciona como una imagen condensada de todo un destino. Un lugar que parece recordar que incluso las familias más admiradas pueden terminar rodeadas por el silencio, que incluso los apellidos convertidos en leyenda dejan detrás habitaciones vacías, etapas cerradas y heridas que nunca terminan de resolverse por completo. Y que a veces el deterioro más fuerte no ocurre en los muros, sino en el significado emocional que esos espacios acumulan con los años. En Caroline Kennedy, esa paradoja alcanza una fuerza especial, porque durante toda su vida eligió la discreción, la compostura y la responsabilidad. No construyó su figura sobre el escándalo, no convirtió su dolor en espectáculo. No necesitó gritar para que su historia pesara, y precisamente por eso, todo lo que la rodea resulta todavía más inquietante. Su vida parece demostrar que hay personas cuya tragedia no se expresa en el ruido, sino en la sobriedad con la que siguen avanzando mientras cargan un legado inmenso sobre los hombros. Al mirar su patrimonio, sus propiedades y el universo simbólico que la rodea, la pregunta deja de ser cuánto dinero posee realmente. La pregunta más fuerte pasa a ser otra. ¿Qué valor tiene una fortuna cuando viene acompañada por una memoria imposible de separar? ¿Qué significa heredar poder cuando también se heredan duelos, expectativas y un pasado que el mundo entero se niega a olvidar? ¿Y qué tan libre puede ser una persona cuando su apellido, sus espacios y hasta su silencio están atravesados por la historia? Por eso esta historia no termina en una cifra ni en una mansión. Termina en una sensación. La sensación de que la verdadera riqueza nunca garantiza refugio emocional. La sensación de que una casa aparentemente abandonada puede decir más sobre una vida que cualquier titular. Y la sensación de que Caroline Kennedy, más allá de su posición, su herencia y su apellido, encarna una verdad incómoda, pero profundamente humana. Que hay legados que otorgan prestigio, sí, pero también exigen una resistencia interior que casi nadie ve. Y quizá ese sea el secreto más duro de toda esta historia, que detrás del poder, detrás de la fortuna y detrás de la leyenda, seguía habiendo una mujer intentando convivir con el peso de un pasado que jamás dejó de respirar entre las paredes de su propia memoria.